Supliquemos misericordia y piedad. En la Biblia encontramos que el Señor le ordenó a Moisés en el capítulo 27 de Éxodo, versículo 2, que fabricara en el altar de bronce 4 cuernos, uno en cada esquina del altar. Era un lugar sagrado donde se realizaban los sacrificios para el perdón de pecados. Y vemos también que en Primera de Reyes, capítulo 1, que hemos terminado de leer el día de ayer, Adonías, el cuarto hijo de David, al autoproclamarse rey y al verse él después acorralado, ya que David nombró rey a su hermano Salomón, él corrió, dice la Biblia, hacia el altar de bronce y se aferró a los cuernos, suplicando piedad, suplicando misericordia, suplicando que su vida le fuese perdonada. Y esto llegó a oídos de Salomón y Salomón le perdonó la vida. Qué maravillosa manera que deja el Señor. Dejaba en aquel momento en el Antiguo Testamento una forma de que las personas apelaran a esa piedad, porque ese simbolizaba un lugar sagrado donde se hacían esos sacrificios para perdón de pecado, un lugar que representaba la autoridad del Señor. En la Biblia, los cuernos representan autoridad y poder, y Él se aferra a los cuernos. Bendito sea el nombre del Señor y recibe ese favor. Nosotros ahora como creyentes tenemos acceso directo ante el trono de la gracia, cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros podemos suplicarle a nuestro Padre Celestial, Padre de consolación, Padre de misericordias, que siga obrando en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestra familia, en la fe, en la vida de tantas personas que también necesitan conocerle. Él sigue mostrando su gracia, su favor, su misericordia. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada día. Qué maravilloso es el Señor. Dios es amor, también es fuego consumidor, pero Él muestra su gracia, su amor y su misericordia que está disponible. Es ahora en vida. Es ahora que nosotros podemos aferrarnos, correr hacia su trono santo, humillarnos y con eso decir, me someto a tu autoridad. Reconozco que tú gobiernas sobre toda autoridad. Tu autoridad es más grande, Señor. Tú tienes el poder de tocar corazones. Tú puedes hacer misericordia en mi vida. Yo me aferro y yo te clamo a ti, piedad. Qué lindo es el Señor que nos deja la enseñanza bíblica, que nosotros podemos accesar al trono de su gracia. Bienvenidos una vez más a este espacio de lectura bíblica. Leamos juntos la Biblia y vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos. Padre bueno, Dios de amor, de misericordia, Señor, gracias. Gracias te damos por tu infinito amor, por tu gracia inmerecida, por cada favor, por cada una, Dios mío, de las cosas que hemos recibido, Señor, sin merecer. Señor, tú nos has llamado, tú nos has perdonado nuestros pecados, tú sigues obrando en las almas, tú dejas tu palabra, tu Espíritu Santo que nos instruya, Señor. Revélanos tu palabra, Señor. Queremos leer no solo por tener información, sino por obtener esa revelación santa y poderosa que transforma nuestras vidas, que nuestros corazones sean esa tierra fértil donde tu palabra, Dios mío, sea sembrada y podamos dar fruto al 100 por 1 para la gloria de tu nombre, papito lindo, y que podamos compartir esta bendición, Señor, con todo aquel que tú quieras, a donde quieras que llegue, Señor Dios mío, este video, este mensaje, esta palabra, esta lectura, Señor, esta meditación breve que hacemos con la ayuda de tu Espíritu Santo, y todo sea para la gloria de tu nombre, Señor, y la salvación de las almas, Señor. Bendigo y alabo tu nombre y te doy gracias, precioso Padre. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así damos gracias al Señor, mis amados hermanos. Bendito Dios, llegamos para la gloria del Señor. Hoy, día 153, hemos empezado el día de ayer la lectura del libro de Reyes, Primera de Reyes, y leíamos nada más el capítulo número 1, ya que ayer tuvimos la introducción. Así panorámicamente saber de qué se trata este libro, qué vamos a encontrar, qué temas, qué nos va a enseñar el Señor mediante vayamos leyendo este libro. Y vimos en el primer capítulo que se relata un periodo muy difícil. Vemos que ya el rey David estaba en los últimos días de vida, ya estaba muy debilitado. Y durante esos últimos días, pues hubo una lucha también en el trono muy fuerte entre sus dos hijos, ¿verdad? Destaca el intento de usurpación de Adonías.
Adonías, dice la palabra del Señor, que astutamente quiso, ¿verdad?, usurpar, se autoproclamó rey, y vemos la intervención pronta tanto de Natán como de Betsabé, porque David había hecho una promesa que su hijo Salomón era el que iba a reinar después de él. Entonces vemos que el rey David estaba bien vulnerable, estaba anciano, dice la palabra, ya tenía incluso frío en su cuerpo, ya no podía gobernar activamente el reino, entonces ya estaba muy debilitado, y vemos que aprovechó su hijo Adonías, aprovechó la vejez de su padre. Mire qué difícil ese momento. Saber David que estaba actuando a sus espaldas. Él aún estaba vivo y él estaba entonces usurpando, autoproclamándose rey, organizando banquetes, llamando a la gente. Él pudo seducir a algunas personas y no le consultaron a David, simplemente lo siguieron apoyando, ¿verdad?, a Adonías. Líderes religiosos, líderes militares, se fueron tras de él, hermanos amados. Es una situación muy delicada. Entonces vemos como Natán y Betsabé hacen una alianza para que también el profeta es el que le advierte de parte del Señor a Betsabé lo que está pasando. Y entonces le dice, mira, está habiendo una coronación ilegítima, Adonías se está proclamando rey, y entonces ellos como que se ponen de acuerdo para que irle a contar a David de lo que estaba sucediendo y acordar pues que juntamente, ¿verdad?, iban ellos a evitar que eso se terminara de realizar. Y se pusieron también a quererle recordar a David el juramento que él había hecho de que era Salomón el que iba a heredar el reino cuando él ya no estuviese. Vemos entonces que rápidamente se organiza todo. Vemos la unción de Salomón, porque siguiendo David el consejo de Natán, ordena de inmediato al sacerdote Sadoc y al profeta Natán que lleven a Salomón al manantial de Gihón para ungirlo como rey oficial de Israel. Vemos entonces que todo esto que se hizo rápidamente, una intervención también divina, hizo que toda la rebelión viniera en fracaso, esa rebelión de Adonías, porque en ningún momento él había dicho, el señor Adonías va a ser el rey. Él estaba actuando de su propia cuenta, como vemos ahora que lamentablemente muchas personas quieren hacer lo bueno, quieren trabajar en un ministerio, pero tal vez no a eso que lo ha llamado el Señor. Entonces tenemos que preguntarle al Señor, como le preguntó Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fue Dios Jesús que le dijo, ¿verdad?, a dónde tenía que conducirse, qué tenía que hacer, a dónde lo estaba llamando, a ser apóstol, a ser enviado a los gentiles, porque eso es lo maravilloso. Y la victoria es hacer la voluntad de Dios. Vemos que todo esto que armó Adonías se desbarató. Dios permitió que no prevaleciera. Al enterarse, ¿verdad?, de que era Salomón el que había sido coronado con el respaldo del rey, también de Natán y todos los que estaban a favor de David, pues entonces todos los que estaban siguiendo a Adonías, cada quien se fue por su casa, dice la palabra. Se dispersaron, se fueron, lo dejaron solo. ¿Qué hace Adonías? Y aquí tenemos una gran enseñanza. Temiendo por su vida, huye al tabernáculo y se aferra a los cuernos del altar pidiendo clemencia. En el altar, ahí encontramos nosotros benevolencia, misericordia, clemencia. ¿Por qué? Porque este lugar simbolizaba un lugar sagrado donde dijimos al principio del video, obviamente se realizaban los sacrificios por el perdón y se consideraba un espacio muy importante y donde había protección divina, bendito Dios, y donde se imploraba el favor divino. Entonces representaba la presencia del trono de Dios en la tierra. Vemos entonces, hermanos, que agarrarse de ellos, pues decía la persona, yo me estoy sujetando al poder de Dios y estoy aquí, me estoy humillando porque sé que Dios tiene poder sobre todo gobierno, sobre todo hombre, sobre toda nación, y yo creo que el Señor puede hacer misericordia conmigo. Vemos que eso se cumplió. Salomón pues le condona su vida, le perdona su vida. Y así pues vamos a llegar ahora a la lectura del capítulo número 2 y 3 que corresponden de este día del libro de Primera de Reyes. Amén. Y dice el título de este capítulo 2, mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David
había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo corazón, de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú que me ha hecho lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, que hizo lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando yo iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baruhim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaí. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Muerte de David, del versículo 10 en adelante. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Salomón afirma su reino del versículo 13 en adelante. Entonces Adonías, hijo de Hagut, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Y él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo: habla. Entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisai, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo lo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla a su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición te presento de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella le dijo: dese a Abisai sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió a su madre: ¿por qué pides a Abisai sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino,
porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar, y a Joab, hijo de Sarvia. El rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas sus cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Así también, si bien no se habían adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y me respondió. Y así me respondió. Y el rey dijo: haz como él ha dicho. Mátale y entiérrale, y aquí de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos caerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetua paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre su ejército, y a Sadoc puso el rey como sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirías? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco.
¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Vamos a iniciar la lectura del capítulo 3. Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón pide sabiduría. Versículo 13 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos, en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaban ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado este lugar, en tu lugar gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: ¿Por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, gloria sea al Señor. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios. Sabiduría y prosperidad de Salomón, del versículo 16 en adelante. Gloria a Dios. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa.
Aconteció que al tercer día después de dar a luz que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo y me juntó a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por mitad al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué bueno es el Señor. Dios cuando llama capacita. Tenemos que pedir esa sabiduría del Señor. Bendito Dios. Así que vamos a pasar ahora a leer el Nuevo Testamento. Seguimos ahora con 2 de Corintios. Gloria sea al Señor. Y en 2 de Corintios vemos nosotros que nos toca leer este día, pero vamos antes a ver qué leímos en el capítulo anterior. Gloria a Dios. Veíamos entonces ayer en 2 de Corintios capítulo 1 que destacan temas muy importantes como el consuelo de Dios en el sufrimiento. Qué maravilloso es ver que Pablo llama a Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él nos consuela, Él nos da fuerza en los momentos difíciles de sufrimiento, de luto, de dolor. El Señor muestra su amor, su misericordia. Entonces nosotros somos consolados. Si nosotros somos consolados, entonces es también porque Dios nos está capacitando para consolar a otros. En la aflicción cristiana, en realidad que pasamos, sí se sufre, pero no es en vano. Se sufre como humanos, tenemos una aflicción, pero como cristianos tenemos consolación en nuestro Padre de amor y de misericordia y Dios de toda consolación. Y entonces nosotros nos consuela para que también nosotros aprendamos que es maravilloso ser consolado. Y Dios después usa nuestras vidas para llevar ese consuelo, para que consolemos de parte del Señor a otros, para que nos unamos con otros en su dolor, en sus dificultades, en sus luchas, en sus pruebas, en sus adversidades. Ese mismo consuelo puede ser compartido con todos los que sufren, y la gloria sea para el Señor. Eso pudimos ver del versículo 3 al 7. Vemos también que leímos del versículo 8 al 11, que tenemos confianza en Dios porque Él resucita. Bendito Dios. Entonces vemos que el apóstol relata, ¿verdad?, que había una gran crisis en Asia donde sintieron que se enfrentarían a la muerte. Siempre realmente a lo desconocido, el ser humano, pues tememos, pero qué bueno es Dios, que para nosotros ahora ese tema no es desconocido ni tampoco de aflicción, porque sabemos que vivimos para Cristo y si morimos en Cristo, morir en Cristo es ganancia.
porque tenemos vida eterna, entramos al cielo, entramos a un lugar de gozo y paz. El problema no es morir, sino que cómo morimos, en qué condición morimos. Morir en nuestros pecados y sin Cristo en nuestro ser es lo más terrible que le puede pasar al ser humano. Porque ¿de qué sirve? Dice la palabra que el hombre gane todo en el mundo, tenga dinero, fama, riqueza, seguidores, fortuna, etcétera, poder, pero al final pierde su alma y esa es la eternidad. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros compartamos también la palabra para que las personas conozcan que hay salvación en Cristo Jesús, que hay perdón de pecados y el mensaje y el llamamiento sigue siendo el mismo: arrepentidos y convertidos. Tenemos que arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados, pedir perdón a Dios y convertirnos de aquella vida que llevábamos desenfrenada, pecaminosa, que nos tenía atrapados, que nos tenía encerrados, esclavizados el pecado. Cristo nos hace libre del pecado y por lo tanto de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces en Cristo tenemos una nueva vida que tenemos que cuidar. Tenemos que pedirle al Señor que nos instruya en su palabra para poder ser formados a la imagen del Señor. Entonces vemos que en aquel momento Pablo relata pues esa grave crisis que había en Asia, donde sintieron que enfrentarían la muerte, ¿verdad? Y ellos sentían que no la podían soportar solo con sus fuerzas. Sabemos que como humanos tenemos límites, pero el Señor nos llama en este capítulo a aprender a tener una dependencia total de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La prueba extrema que ellos atravesaron también tuvo un propósito grande, en que dejaran de confiar en sí mismos, y lo mismo el Señor nos pide a nosotros, y que aprendieran a confiar en Dios, igual nosotros. Descansar en el Señor y esperar en Él, porque Él tiene el control de cada detalle. Y desde ya damos gracias a Dios porque Él tiene control de cada detalle. Y Él tiene el control incluso sobre la muerte. Porque aunque estemos ahí en esa tumba fría, si morimos en fidelidad a Dios, Él nos va a levantar. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado si es que ya hemos partido cuando el Señor venga. Bendito Dios. Así que tenemos que tener paz y vivir para el Señor confiadamente. Así que también el último tema que vimos del versículo 12 al 24 es la integridad y el sí de Dios. Y como Pablo ante la crítica, porque lo criticaban por todo, por su carácter, por su aspecto, por todo. Entonces tenemos que ver nosotros que el mundo no va a estar felices con nosotros si verdaderamente le servimos al Señor. Vamos a ser estorbo para el mundo. Entonces lo criticaban y aún los creyentes también. Muchos que eran cizaña lo criticaban, lo señalaban. Pablo defiende la sinceridad con la cual él había trabajado, la santidad que él había demostrado, con que se había comportado frente a ellos durante toda su estadía. Entonces le tocaba por momentos al apóstol Pablo hacer esta defensa, no solo por él, sino que por el mensaje santo y poderoso que él era portador, la enseñanza, porque si dudaban de Pablo, entonces el riesgo era que también dudasen de la enseñanza, del mensaje que él estaba compartiendo, y eso iba a ser grave para las almas, porque entonces no iban a creer y por lo tanto no se iban a salvar. Bueno, con esto hemos visto un preámbulo también para poder seguir continuando con la lectura en el capítulo número 2 que corresponde a este día. Perdón, hermanos. Y entonces vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os constricto, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo constricté? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos de mi gozo que es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis constrictados, sino que para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo perdona al ofensor del versículo 5 en adelante. Pero algunos me han causado tristeza. No me la ha causado solo a mí, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos.
Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonar y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ansiedad de Pablo en Troas, del versículo 12 en adelante. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Triunfantes en Cristo, del versículo 14 en adelante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra del Señor, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bendito Dios. Hasta aquí nos quedamos, gloria sea al Señor, con la lectura de la palabra de este día. Que Dios les bendiga y les guarde. Damos toda gloria y toda honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Dios nos permite, continuaremos el día de mañana. Vamos avanzando. Qué bendición. Para mí es un privilegio, una alegría poder compartir la lectura de la Biblia, la meditación cada día, y lo hacemos agradecidos, lo hacemos, hermanos amados, para la gloria y la honra del Señor, esperando que este mensaje de esperanza fluya y llegue a los corazones necesitados, que también los creyentes vayamos creciendo en la gracia del Señor y seamos santificados cada día, esperando al Señor que viene pronto. Maranata, Cristo viene, le estamos esperando. Y el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, ven Señor Jesús. Ven, ven Señor Jesús. En ese sentir tenemos que estar unánimes. Dios les bendiga.